la chinita del amor, Yarita Lisset Yanarico, conversa con sus fans por las redes sociales, siempre sorprende con sus respuestas. Hace unos días se refirió a su colega Mia Yolette, confesando que, si bien no la conoce en persona, sabe que interpreta sus canciones y la felicita por ello. Ahora hablamos, acá me dicen de Mia Yolette. Mia Yolette. Yo en persona no la conozco, pero la conozco por redes sociales. La conozco porque también he escuchado que canta canciones que yo canto. El tema Cortavenas, entre otras canciones, ¿no? Escuchemos lo que dijo cuando uno de sus seguidores le preguntó directamente en plena transmisión en vivo sobre qué opinaba de Mia Yolette. Mi opinión es de ella, que sinceramente, y lo digo con el corazón, no tengo ni un tipo de rencilla, nada. Al contrario, me parece muy bien que ella, como otras artistas que están empezando recién, quieran salir adelante, quieran cumplir sus sueños, así como yo un día empecé de abajo, queriendo cumplir mis sueños. Pues yo veo muchas señoritas, jovencitas, que están tomando ese camino, ¿no? Y yo les digo, muy bien, sigan para adelante. Yo las veo por TikTok, me encanta. Y les doy su like incluso. Siempre les doy su like, ¿no? Porque me gusta. Les agradezco, de verdad. De corazón les agradezco. Sigan para adelante, sigan cantando las canciones que yo grabo. Dijo también que no habría problemas de tenerla en uno de sus eventos y que le invitaría a ella o a cualquier otra joven valor a cantar juntas una de sus canciones. La unión hace la fuerza. Eso, considera, asegurará que el huayno sureño siga adelante. Si un día me dice, Yarita, yo quiero cantar contigo, yo le invito al escenario. Le invito para que cante una canción conmigo. Es más, en mis eventos siempre les doy la oportunidad para que canten una canción. De esa manera, el huayno sureño pues va a seguir para adelante. Porque, ojo, yo no soy eterna. Yo algún día voy a tener que descansar. Pasará mi tiempo, porque yo no estoy consciente de que nada es eterno. Algún día tendré que dejar todo. Durante su transmisión también dijo gracias a otras figuras sureñas que siguen avanzando y dándole realce al huayno sureño, invitándolas a seguir adelante sin desmayar. Me alegra mucho que haya personas, señoritas, jóvenes, que sigan, ¿no? Que sigan con el huayno sureño. De verdad yo les agradezco mucho. Le agradezco a Gladys Vila. Gladys Vila canta muy bonito, tiene lindas canciones. A la señora Yolanda Ibón, tiene lindas canciones, entre otras artistas, ¿no? Creo que, ¿no? A la señorita Mia Yolette también, que siga para adelante. A la muñequita Mili, que siga para adelante. También conozco a otras, a Charosi, también la conozco, ella quiero decir que siga para adelante, tiene una linda voz.
y entre otros artistas, ¿no? A Edith, a Judith Barzola. ¿Qué pasó con la popular cantante sureña como para expresarse de una manera tan desprendida? No necesitamos imaginarnos, pues ella misma responde esa inquietud. Antes no era mi pensamiento antes era un poco como que siempre solo pensaba en mí, pero ahora ya no. Ahora yo quiero compartir, quiero que también todos salgamos adelante, todos, todas, sin desmerecer a nadie, sin desmerecer a nadie, de verdad. Bueno amigos, todo está dicho sobre el tema de Mia Yolette y no hay nada más que acotar. Nos despedimos hasta un próximo video. Soy Eduardo Chacón, siempre con Purito Perú, igualito que tú.